Hola, soy Soledad Cecilia Pech. Es un gusto saludarles. Hoy responderemos a la cuestión ¿qué son las sustancias puras? Sin más, comencemos. Una sustancia que tiene una composición química fija recibe el nombre de sustancia pura, aunque cambie de estado físico como en el caso de un sistema de una mezcla de agua y vapor. El hielo y el agua es una sustancia pura. A veces una mezcla de gases, como el aire, se considera que es una sustancia pura. Estrictamente hablando, esto no es cierto, será una sustancia pura siempre que no haya un cambio de fase. Las sustancias puras pueden ser elementos químicos, como el oxígeno, O2, el hidrógeno, H2, o el hierro, Fe, que consisten en átomos del mismo tipo. También pueden ser compuestos químicos, como el agua, H2O, o la sal común, cloruro de sodio, NaCl, donde las moléculas están formadas por átomos de diferentes elementos en una proporción fija. Una sustancia pura es un concepto en la química que se refiere a una sustancia que está compuesta por un solo tipo de átomo, molécula o compuesto químico y que no contiene impurezas ni mezclas con otras sustancias en el nivel molecular. Esto significa que todas las partículas que componen una sustancia pura son idénticas en términos de su composición química. Una sustancia pura es una sustancia que tiene una composición química invariable, por lo tanto, sus propiedades físico-químicas serán también invariables y dependen de la presión. Por ejemplo, el agua como sustancia pura a una atmósfera de presión y 0 grados se encontrará en estado sólido. Si hay una diferencia de temperatura en sus alrededores, empezará a cambiar de fase el estado líquido. El calor suministrado para los diferentes cambios de fase se clasifica de la siguiente forma. Calor latente de fusión es todo el calor suministrado para que el hielo se convierta a líquido. Calor sensible es la energía en forma de calor que se transfiere al líquido para elevar la temperatura de 0 grados a 100 grados. Calor latente de evaporación es todo el calor recibido por el agua para convertirse en vapor. El calor latente se divide en calor latente de fusión. Este es el calor latente asociado con el cambio de fase de un sólido a un líquido. Se requiere una cierta cantidad de energía para romper las fuerzas intermoleculares en el estado sólido y convertir la sustancia en un líquido a una temperatura constante. El calor latente de fusión se expresa en julios por gramo o en calorías por gramo. Calor latente de evaporación. Este es el calor latente asociado con el cambio de fase de un líquido a un gas. Se requiere una cantidad significativa de energía para romper las fuerzas intermoleculares en el estado líquido y convertir la sustancia en un gas a una temperatura constante. El calor latente de vaporización también se expresa en julios por gramo o en calorías por gramo. El valor del calor latente es específico para cada sustancia y depende de la sustancia y de las condiciones en las que ocurre el cambio de fase. Por ejemplo, el calor latente de fusión del agua es de aproximadamente 333,55 joules por gramo, mientras que el calor latente de vaporización del agua es de aproximadamente 2260 joules por gramo a 100 grados Celsius. Las propiedades del agua se pueden tomar como ejemplo para estudiar sus cambios de fase. Si el agua se encontrará en un sistema a 20 grados pero a una presión de una atmósfera, en esta condición el agua se encuentra en un estado de líquido comprimido o líquido subenfriado. El calor se transfiere al agua hasta que su temperatura aumente. Por ejemplo, a 40 grados, aumentará el volumen específico conforme aumente la temperatura. 1. Conforme se transfiere el calor, la temperatura aumenta hasta que alcanza 100 grados. En este punto el agua inicia su evaporación. Está por suceder un proceso de cambio de fase de líquido a vapor. Un líquido que está a punto de evaporarse se le llama líquido saturado. En este proceso de cambio de líquido a vapor la temperatura permanece constante, pero hay absorción de calor. A este calor absorbido en el sistema para el cambio de fase se le llama calor latente. 2. Una vez que empieza la ebullición, el aumento de temperatura se detendrá hasta que el líquido se evapore por completo. La temperatura permanece constante mediante el proceso de cambio de líquido a vapor, si la presión permanece constante. Al nivel del mar la presión es igual a una atmósfera y el termómetro leerá siempre 100 grados. El único cambio que ocurre en este proceso es el aumento de volumen. 3. Un vapor a punto de condensarse se le llama vapor saturado. Cuando ocurre el proceso de conversión de líquido a vapor o de vapor a líquido en el sistema existe una mezcla saturada de líquido y vapor debido a que las fases coexisten en equilibrio de estos estados. 4. Si al vapor saturado se le sigue aplicando calor existe un aumento de temperatura y volumen específico al cual se le llama vapor sobrecalentado. Ahora hablemos de calor sensible contra calor latente.
Puede observarse dos líneas horizontales, una a la temperatura de 0 grados que representa agua en estado sólido y otra que representa agua líquida a 100 grados, y ambas a una atmósfera de presión. Si en ambos casos se le sigue aplicando calor, la temperatura se mantiene constante hasta que en el primero todo el sólido, hielo, se convierta en líquido y en el segundo caso toda el agua líquida se convierta en vapor. Todo el calor transmitido para el cambio de estado de una sustancia a temperatura constante se le llama calor latente. Puede observarse dos líneas inclinadas. En la primera representa al agua en estado sólido muy por debajo del punto de congelación, por ejemplo menos 17 grados. Para llevar el agua a 0 grados existe un aumento de temperatura y suministro de calor. Lo mismo ocurre en la segunda línea inclinada. Al cambiar la temperatura de líquido 0 grados a líquido a 100 grados, también existe una absorción de calor y aumento de la temperatura. La cantidad de calor absorbida o liberada por una sustancia con cambio de temperatura sin producir un cambio de estado se le llama calor sensible. El calor sensible está relacionado con cambios de temperatura, mientras que el calor latente está relacionado con cambios de fase de la materia sin cambios de temperatura. Ambos conceptos son fundamentales para comprender la transferencia de calor y los procesos termodinámicos. Calor sensible es el calor que provoca variación de temperatura. Calor latente es aquel que no provoca variación de temperatura, corresponde a los cambios de estado de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a Soledad.pech@nube, UNAD México, MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.